Amén, porque es siempre así, la grandeza de Dios en contra de nuestros gigantes, y ya sabemos la respuesta, pero ¿cuántos de nosotros acá hemos contemplado el mar? El mar, ¿cuántos estamos cerca del mar? Hemos contemplado el mar y es enorme, es grande, el infinito, y no puedes ver cuando tú te vas a la orilla y puedes contemplar, no puedes ver yo digo, ¿dónde estará el final del mar? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta, ¿dónde estará el final del mar? Es inmenso el mar y es grande, es enorme, y más que eso, hermanos, es nuestro Dios, amén. Y mira, Dios es un Dios infinito, no solamente grande, pero es un Dios infinito que nosotros, hay veces que nuestras mentes finitas no son capaces de admirar y de comprender la grandeza de Dios, de imaginar lo que Dios en realidad es. Pero es importante ver la grandeza de Dios, es muy importante. Es importante, hermanos, ver el amor grande que Dios tiene para con nosotros. Es un amor inmensurable, amén, sin medidas. Es un amor ilimitado en misericordia, en bondad, de benignidad para con nosotros. Y sabían, hermanos, que Dios no habita en tiempo. Aunque Él dice en el principio, no es que Dios comenzó algún día, y nosotros no podemos entender eso, que Dios ha comenzado y que tiene un principio. No, es que Dios es el autor de todo. Dios es el autor del tiempo, amén. Él es grande en majestad. Entonces nosotros no podemos entender, hay veces, no podemos imaginar la grandeza de Dios. Y ¿sabes qué, hermanos? Vayamos a donde vayamos, jamás nos podremos esconder de Dios. Podemos correr, pero no nos podemos esconder, sea donde sea. Qué bendición que donde queremos, a donde queramos ir, Dios está ahí. Dios está ahí. Qué bendición que Dios está ahí. Pero lo último que nosotros los creyentes deberíamos de desear es estar separados de Él. Eso es lo último que nosotros podríamos desear. Lo que yo deseo es estar cerca de Él y entonces poder contemplar su grandeza. Porque en Apocalipsis dice, Apocalipsis 1:8 dice, el que es y que era y que ha de venir. El que es, siempre ha sido, está en un tiempo perpetuo presente, el que es, el que era y el que ha de venir. Qué bendición es nuestro Dios, amén, así entendemos. Muy bien, el Señor Jesucristo declaró esto en el Nuevo Testamento, en Juan 8:58, no vayan ahí porque esta no es la escritura. Él declaró esto y Él dijo, antes que Abraham, yo soy. ¿Se recuerdan? Jesús, al decir esto, Yahvé, que es el nombre de Dios que significa Yahvé, yo soy, afirmaba ser Jesucristo, ser eterno. Que Él dijo, antes que Abraham, yo soy. Y es por eso que los judíos consideraban en que Él estaba blasfemando y consideraban en matarlo, porque Él declaró y dijo, yo soy eterno. Jesucristo es eterno. Y ellos dijeron, es una gran blasfemia. Pero no solamente Dios es un Dios enorme, grande, Él es infinito, que no tiene fin, no tiene principio ni fin, pero es un Dios eterno. Amén, es un Dios eterno. Es un Dios que yo decía en estos días pasados, es un Dios, hermanos, que no es mutable. Que es, dice la Biblia, que es inmutable. ¿Qué es la palabra mutable? La palabra mutable quiere decir cambio, hay cambio, mutable. Mutable, ¿se recuerdan las tortugas ninjas? Que decían las tortugas ninjas mutantes, que cambian. ¿Se recuerdan de eso? Pero Dios dice que Él es un Dios inmutable, que no cambia. Y esta característica la creemos, amén, que Él no cambia. Él siempre es, ha sido y será. Eso es lo que quiere decir.
inmutable. Y esa es la base, esa es nuestra fe, que podemos confiar en un Dios que no cambia, un Dios grande, un Dios poderoso que no cambia. Amén. Pero vayan conmigo a Nehemías 9:6. Nehemías 9:6, y me acompañan en Nehemías 9:6. Vamos a abrir ahí en esta tarde la enseñanza, la prédica. Nehemías 9:6. Nos ponemos de pie para dar reverencia a nuestro Dios y a su palabra. Amén. Nehemías 9:6. Cuando lo encontremos, un fuerte amén. Nehemías 9:6 dice así, lo vamos a leer todo, solo el 6 por ahora. Nehemías 9:6. Ahí están. Allá en casa están Nehemías 9:6. Bueno, lo estamos proyectando para que lo vean. Nehemías 9:6 dice, así dice la palabra de Dios. ¿Todos están ahí? Todos vamos a leerlo unánimes. Vamos a leerlo. Vamos, ¿ahí listos? Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Qué bendición poder ver aquí en la palabra de Dios cómo ellos declaran, amén, cómo ellos creen, ellos dicen, y Dios se le revela al pueblo de Dios, y ellos reconocen la grandeza de Dios, y dicen, tú solo eres Jehová. No hay alguien incomparable a Él. Ellos ven la grandeza de Dios y conocen la grandeza de Dios. ¿Conocemos la grandeza de Dios? Es importante conocer la grandeza de Dios. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos por tu grandeza, porque tú eres grande, tú eres fiel, tú eres eterno, mi Dios, y nosotros no. Nosotros somos aquí físicamente temporales. Nosotros somos finitos, tenemos un día que nacimos y un día que vamos a partir de esta tierra, pero tú todo lo tienes en control, y gracias te damos porque has depositado en nosotros, en nuestro espíritu, eternidad, para que si nuestro cuerpo por causa del pecado moriremos algún día, pero nuestro espíritu vivirá por siempre. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a recordarnos, a no olvidarnos de tu grandeza, de tu fidelidad, de tu eternidad, de todos tus atributos, de tu fidelidad para con nosotros. Gracias te damos por ser nuestro Dios fiel, y siempre cumple sus promesas en nosotros. Gracias te damos, mi Dios. Ayúdame, unge mis labios y unge los oídos para poder escuchar más de tu palabra y ser retados y ser transformados y crecer al conocimiento tuyo cada día más y más. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Y para poder nosotros, hermanos, vencer los gigantes que vienen a nuestras vidas, tenemos que conocer la grandeza de Dios. ¿Cómo es que yo puedo vencer? ¿Cómo es que yo puedo vencer todos esos problemas que parecieran que son grandes? ¿Cómo los podemos vencer? Bueno, al conocer lo que Dios es en nuestras vidas. Amén. Lo que Dios dice en su palabra acerca de su grandeza. Él mismo lo dice. ¿Y cómo nosotros podemos conocer más a Dios? Aquí lo dijo Él. No has sabido, dice Isaías, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Lo dice el profeta Isaías 40:28. Una de las cosas, creyente, que tú y yo, entre más nos acercamos a Dios, lo conocemos mejor. Entre más nos acercamos a Él, aprendemos más de Él. Vemos sus hechos.
Y el pueblo de Dios, Dios le recuerda, aquí vemos un resumen en Nehemías, si tú lees el libro de Nehemías, el capítulo 9 en especial, es un resumen, es un hecho de lo que Dios, de las maravillas que Dios ha hecho en su pueblo. Y ellos recuerdan, y es importante, ¿sabes lo que nos ayuda a vencer cuando estamos pasando por tribulaciones, por tormentas? Es reconocer la grandeza de Dios. Y ellos estaban reconociendo, haciendo un recuento, haciendo un resumen de lo que Dios es. Todavía respiro y exhalo humo un poco, hermanos. Si me ven así es por el humo que está saliendo. No, esta tarde en verdad, gracias a Dios, que Dios es un Dios tan grande y tan poderoso, que yo compartía con unos hermanos al llegar acá esta tarde. Toda la noche fue, gracias a Dios, tranquila, en paz, y no había ningún, había un olor fuerte a humo, pero se desapareció. Pero esta tarde, que solamente tuvimos como un par de horas en casa, ese humo a mí me afectó en gran manera. Los ojos me estaban ardiendo, la garganta irritada y todo eso, pero qué bendición que no me cerró la garganta para poder predicar y compartir la palabra de Dios en esta tarde. Pero ¿saben qué, hermanos? Que una de las cosas que vemos a Dios, ¿cuántos a ustedes les gustan las películas de acción? ¿Alguien aquí? ¿Alguien ha visto películas de acción? Que dice, no me gusta. A mí, por lo personal, la verdad no me gustan tanto. Me gustan más las que edifican, que hablan de fe, las románticas también, que mis hijas se burlan porque veo del canal de Hallmark. ¿Cuántos saben de ese canal de Hallmark? Que son películas, ¿saben por qué me gustan? Porque son limpias. Porque son limpias y tratan de la familia, de parejas. Y me dice, siempre que vas a mi hija, ya saben, cuando yo tengo un tiempo libre, ya saben que estoy viendo esas películas. Y si no estoy preparando para hacer algún estudio o algo, estoy haciendo algo, hablando por teléfono, viendo el teléfono, viendo mensajes, y hermanos, compartiendo la palabra de Dios de una u otra forma. Y eso es, hermano, para compartir a otros la bendición de Dios. Pero ¿sabe qué? Aquí vemos un capítulo de acción. Un capítulo de acción donde Dios le recuerda a su pueblo los hechos maravillosos que Él ha hecho, vaya la redundancia. Y podemos ver, y tú puedes ir conmigo a Nehemías 9:16, ya estamos allí. Nehemías 9:16, Él hace un recuento desde el versículo 9, y Él dice, miraste la aflicción de nuestros padres, pero vayan allí al 16 y ustedes me siguen. Y Él comienza un recuento y les recuerda a su pueblo y les dice, y le dice, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, tú te recordaste, mi Dios, y le dice, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste, ahí está la acción en el 10. Yo les dije el 16, pero me estoy regresando para que podamos entender mejor. ¿Qué dice, hermanos? Que hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberanía contra ellos, y te hiciste nombre pequeño, nombre mediano, nombre grande, como en este día. Ellos recuerdan, hermanos, la grandeza de nuestro Dios. Ellos están recordando las maravillas, los hechos maravillosos que Dios ha hecho. Y sabes, lo que nos va a ayudar a ti y a mí cuando estamos pasando por tribulación, hermanos, ver las maravillas que Dios ha hecho. Voltear solamente la mirada al cielo y ver el cielo. ¿Cuántos han visto al cielo? Las estrellas del cielo, hermanos, es infinito. Yo digo, Señor, mira como decía el canto, cuando veo los cielos, y podemos ver el cielo. Cuando ves tú al cielo, ¿puedes ver un fin? ¿Podemos ver un fin, hermanos? No podemos ver un fin. Sigue y continúa el cielo. Desde aquí donde estamos, el cielo es enorme, es grande.
Y eso es lo que estaba Dios obrando en el pueblo de Dios, tratándole de decir que no temieran, que estuvieran tranquilos, que no se preocuparan, porque así como estuvo con ellos antes, con sus padres, va a estar con ellos ahora y está con nosotros ahora. Y qué bendición, y comienza a recordarnos, y qué bendición, cristiano, que cuando tú y yo pasamos por pruebas, por tribulaciones, hay que tener en nosotros un diario. Muchos lo tenemos en nuestra mente, pero muchos debemos escribir lo que Dios ha hecho para el día de prueba, para el día de aflicción, poder ir o escribir. No sé si tú escribes en la Biblia, algunos no creen escribir en la Biblia. Yo creo escribir al lado, no en los versículos, pero al lado. Yo escribo muchas frases donde Dios, cuando estaba pasando por eso, y Dios me habló, Dios hizo algo conmigo en mi vida y Dios proveyó, y yo escribo ahí para que cuando yo vaya y me recuerde, hay un refrigerio. Y así como Dios me guardó, como Dios me libró, como Dios me protegió, Dios lo va a continuar haciendo, lo va a continuar haciendo. Dios lo va a seguir haciendo. Y es por eso que es necesario, iglesia, recordar, recontar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y Él comienza y sigue en el versículo 11. Yo sé que dije el 16, pero es que se me olvidan algunas cosas. No, es que me emociono más bien. Y dividiste el mar delante de ellos. Ve, hermanos, eso le da a ellos grandeza, les da a ellos ver la grandeza de Dios. Y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Mira lo que dice, nota, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y el 15, vamos a por el causa del tiempo, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Ahora sí el 16 dice, ¿qué dice, hermano? Mas ellos, los padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pasaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero una vez más, tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además dice, vamos a añadirle, cuando hicieron, dice, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios, que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Ve, hermanos, cómo es el pueblo de Dios. Nos olvidamos de Dios. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube, vuelven a recordar lo que Dios proveyó. Amén. La nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche de columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Nota lo que dice este versículo, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Les sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Aún por todo el camino que había, vemos la provisión de Dios, no se enfermaron. Y aquel que se enfermaba, Dios lo sanaba ahí. Pero qué bendición, hermanos, que podemos ver cómo Dios obra en su pueblo. En medio de la tribulación, en medio de la tormenta, en medio de la necesidad, Dios siempre obra. Y ellos cuando veían y se encontraban con gigantes en el camino, Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos, literalmente gigantes. ¿Cuáles son nuestros gigantes en estos tiempos?
¿Puedes decir algunos? Preocupación, ansiedad, aflicción. ¿Estás afligido? ¿Estamos afligidos? ¿Qué más podemos decir? ¿Cuáles son nuestros gigantes? El temor, la inseguridad en estos tiempos, el miedo, el pánico. Cuando entramos y suceden varias cosas en nuestras vidas, nos asustamos. Es obvio porque somos humanos, es de humanos. Pero no hay que entrar en pánico. Pues, ¿sabes por qué? Porque Dios está en control. Dios está en control. Él, así como ha estado con nosotros, está con nosotros ahora y seguirá estando con nosotros. Es como cuando los hijos, yo no sé de ti, pero cuando tus hijos eran pequeños, ¿cuántos se recuerdan? Y yo estaba al lado de mi padre, el terrenal. Cuando yo estaba al lado de mi padre, yo iba para algún lugar y había niños, había otros jóvenes más grandes y que posiblemente me podrían, ya el humo está llegando hasta allá, hermano. Sí, verdad, se nota un poquito, pero bueno, es Dios, hermano. Ok. Y yo recuerdo vez tras vez que cuando yo me sentía asustado por alguna situación, había peligro o algo, estaba papá allí al lado y yo me iba al lado de papá, estaba allí cerca. Y a veces me aferraba de su pantalón, de su correa, de su cinto, de lo que sea, o de la mano, si él no estaba ocupado, de la mano. Y me sentía seguro, me sentía que nada podía hacerme daño porque papá estaba allí protegiéndome. Tenía la protección de papá. Yo sabía que si había un enemigo, había cualquier bestia del campo como David, yo sabía que papá no era un David, pero lo iba a derrotar, lo iba a matar, cualquiera que fuera la bestia. Cuando íbamos a cazar era lo mismo. Yo venía y estaba cerca de papá y qué bendición cuando nosotros nos acercamos a él. Vemos la protección de nuestro Dios, hermano. Podemos ver la protección de nuestro Dios, que Él está cerca y podemos estar en paz, podemos estar tranquilos porque estamos cerca de papá. Y sea lo que venga para derrumbar nuestra vida espiritualmente, sea lo que pase, tormenta que venga, estamos seguros cerca de papá. Estamos tranquilos, hay paz porque papá está ahí al lado nuestro. Pero ¿sabes qué? Cuando nos preocupamos, nos afligimos, es porque nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado, como el pueblo de Dios aquí se había olvidado de Dios. Y es por eso que Dios usa al profeta, usa a siervo de Dios para recordarle al pueblo de Dios que Dios está en control, que Dios está ahí cuando más lo necesitamos. Él está ahí, que Él está con nosotros. ¿Qué hacer cuando se levante la tempestad? ¿Qué hacer cuando vengan los gigantes? Cuando venga la angustia. ¿Qué hacer cuando venga el dolor? ¿Qué hacer cuando venga el dolor no solamente emocional, pero el dolor físico? Hay gente que está pasando por dolor emocional en este tiempo. Hay mucha gente en depresión en este tiempo. Hay mucha gente que está afligida por lo que está aconteciendo, por lo que está sucediendo. ¿Qué hacer? Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, confiar en Dios. Vea, hermanos, lo que dice. Yo quiero llamarte la atención a un salmo clásico que nosotros conocemos, un salmo clásico. Nosotros lo conocemos, Salmo 23. ¿Están ahí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Cuando David, hermanos, se encontraba, ¿sabe? Yo
Yo sé que cuando David se encontraba enfrentando gigantes, enemigos, Dios le inspiró, el Espíritu Santo le inspiró a escribir este salmo. En los momentos de temor que venían a él, ¿por qué lo dice, pastor? Porque ahí dice, no temeré mal alguno. Él estaba siempre enfrentando enemigos por todas partes, bestias del campo, tormentas en su vida. Él se enfrentó a todo esto y Dios le dice y le inspira, dice, no temeré mal alguno, porque yo sé, porque tú estarás conmigo. Oh, hermanos, qué bendición cuando hay una paz inmensa, cuando sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Cuando sabemos que Dios está fortaleciendo, que nos está apoyando, que está a nuestro lado, que Él está y que lo tenemos a Él de nuestro lado. Él está de nuestro lado. Y qué bendición pero ve, yo quiero que notes algo más. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bendición, hermanos. La vara del pastor no solamente es para corregir a las ovejas. ¿Sabía que eso lo usaba el pastor? Sí, el pastor, él sabía, él era un pastorcillo de ovejas, él sabía, él conocía, y cada vez que una oveja se quería salir, él usaba su cayado. Por eso el cayado tiene una curva para que cuando la oveja se quería ir o se encontraba en lugares que eran peligrosos, que ella se atascaba completamente. Sabían que las ovejas por eso tienen que trasquilarlas, por eso tienen que quitarle la lana, porque cuando hay lluvia ellas se mojan demasiado, que están muy pesadas y no pueden, con su propio peso no pueden caminar las ovejas. Están tan pesadas, tan cargadas que no pueden. Entonces el pastor iba, David, y usaba su cayado y la ayudaba. La sacaba de esa carga, la sacaba de ahí. Y qué bendición, eso es lo que debe ser un pastor. Cuando iban más allá y esa oveja no quería obedecer por completo, el pastor sabía, y lo sabemos de pastores de ovejas, leyendas. ¿Sabe qué hacían? Y los hermanos aquí algunos saben. El pastor, con todo su dolor de su alma, de su corazón, a las ovejas pequeñitas les partía una de las piernas. Se la partía para que ellas no pudieran correr ya. Pero también se la vendaba. Le ponía aceite sobre esa herida y la cargaba aquí. Por eso es, ¿qué pasa cuando el pastor se fue, una de las 100 ovejas se fue? Él fue por ella y la cargó en sus brazos. Bueno, el pastor hacía eso. A las ovejas que él quebraba su pierna, la cargaba aquí. Unas veces la cargaba aquí, cerca andaba de él. La oveja sentía el latido del corazón de su pastor y estaba ahí. Conocía su latido ya del corazón y no entendía por qué el pastor le había hecho eso. La oveja pensaría, el pastor me está doliendo, el pastor, ¿quién se cree? El pastor me está afectando, el pastor es solamente contra mí. Algunos creyentes así pensamos, es que el pastor la tiene contra mí, es que no, es que el pastor quiere lo mejor para ti. Y él la tenía allí por tiempo, hasta que ya él veía el pastor que ya estaba sanando la pierna y la ponía ahí. ¿Y qué hacía la ovejita? Ya no se iba para ninguna parte, estaba para donde iba el pastor, ahí iba la oveja. Ahí lo seguía, por donde quiera que iba el pastor, ahí la seguía. Aprendía su lección. Aprendía la lección. Cuando se encontraba en peligro, ahí estaba el pastor para ayudarla. Y qué bendición, muchas veces nosotros, el pastor nos da consejería, nos da palabra, Dios lo usa. Y qué bendición, gloria a Dios por nuestros pastores. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor. Deberías darle gracias a Dios por el pastor, que quiere lo mejor para nosotros, que quiere verte gozoso, gozosa, que quiere verte en la casa de Dios, que quiere ver que Dios siga bendiciendo tu vida y mi vida, que quiere ver que tú estás no solamente creciendo, pero estás regocijándote aún en el crecimiento de las pruebas que pasamos en esta vida. Y Dios se regocija. Y entonces él tenía había comprendido el concepto del pastor. Y él dijo, Jehová es mi
pastor. Estoy confiado porque Él sabía. Si yo soy un pastor y cuido de mis ovejas, yo sé que mi pastor cuida de mí. Y Él es mejor que yo. Él es mi pastor. Y yo sé que mi pastor, cuando Él dice, nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Nada me falta. Porque está allí. ¿Qué es lo que quiere el pastor? Mira el versículo 2. Yo sé que lo leímos ya, pero ahora quiero que tú lo vayas meditando detenidamente. Dice, en lugares, ¿qué, hermanos? ¿Qué quiere el pastor? En lugares malos, que te vaya mal. En lugares horribles. En lugares donde no hay pasto. En lugares delicados. ¿Qué es algo delicado, hermano? Es lo mejor, es algo que es una delicadeza. Es pastos me hará descansar. Eso es lo que Dios, y muchas veces también es una aplicación para todo mundo. Porque a veces que cuando estamos pasando por una prueba, una tormenta, lo primero que se nos viene a nuestra mente es, mi Dios, pero ¿por qué permites esta prueba? ¿Por qué permites esta tormenta? Es que Dios nos quiere dejar saber que Él está ahí y Él quiere lo mejor para nosotros. Y quiere llevarnos a lugares delicados. Él quiere que disfrutemos su compañía. Él quiere que estemos con Él. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuál es el alimento de las ovejas? El pasto. Era el mejor pasto, donde el pastorcillo buscaba su mejor alimento, era el mejor pasto. No lo llevaba cualquiera, el mejor. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, lo mejor. Él quiere lo mejor. Nosotros los pastores ya espirituales también queremos lo mejor para las ovejas. Siempre lo mejor. Aunque parezca, hay veces que no es así, sí es así. Queremos lo mejor. Queremos que los jóvenes crezcan, las señoritas crezcan en su vida pura y puedan llegar al matrimonio puros y puedan vivir esa santidad a Dios y dedicarse a Dios. Y puedan el pastor, qué bendición es cuando un pastor casa a sus hijas de blanco o a otras parejas de blanco. Es una gran bendición. Pero a pesar que las hijas al principio o los hijos pueden decir, ¿por qué mi papá me exige todo esto y que me vista de esta forma y que me vista de la otra? Por lo mismo, porque queremos lo mejor, pero ellos no entienden lo mejor. ¿Qué padre de aquí no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre más bien quiere lo mejor para nuestros hijos? Levante su mano si tú quieres lo mejor para tus hijos. Lo queremos lo mejor, por eso le decimos. Queremos pastorearlos en lugares delicados pastos, queremos llevarlo a lo mejor, queremos darles lo mejor. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que es lo mejor para nosotros? Él sabe lo que es mejor. Él conoce nuestro corazón, Él sabe lo que es mejor. Le dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuál es el pasto ahora para nosotros las ovejas espirituales? La palabra. ¿Ya comieron su pasto en este día? Espero que sí, yo ya lo comí, hermanos. Y lo estamos comiendo ahora. El pasto espiritual, este es para nosotros. Y Él dice que cuando comemos el pasto espiritual de su palabra, hay descanso, hermanos. Podemos descansar. Podemos descansar en sus promesas. Podemos descansar, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué es otro tipo de la palabra de Dios? ¿Con qué se compara? Otro tipo, díganme, hermanos, ¿con qué otro tipo? Agua viva. Por eso dice, junto a aguas de reposo. Aguas de reposo. ¿Quién sabe las aguas de reposo? ¿Han ido a un manantial de aguas de reposo? Son aguas que están mansas, aguas tranquilas. A la mejor agua, manantial de agua. Ahí, eso es la palabra, hermano. Nos da reposo. Nos da reposo a nuestras vidas. Y Él dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Hermano, Él sabe lo que Él hace, Él sabe por qué lo permite, para guiarnos. ¿Sabe por qué permite las pruebas? Para que si nosotros estamos yendo para allá, vayamos a su camino de justicia. Él es el único camino de justicia, nuestro Dios. Y cierra otros caminos para que nosotros vayamos por el camino que Él está trazando.
Amén. Para que el camino que trace vayamos por él. Y él dice, y aunque ese camino que vayamos va a haber valles. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hay valles en nuestras vidas de creyente. ¿Estamos pasando por un valle en este día? Yo lo sé, tú lo sabes, y todos lo sabemos. Estamos pasando por un valle de sombra de muerte. Puede ser una preocupación, no literalmente la muerte. Puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa. Estamos pasando por este valle que piensas que no hay salida, que la cima está muy arriba y no tenemos fuerzas para ir, para caminar más. Y dice, ahí fue donde nos quedamos, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando Dios permite algunas cosas porque nos quiere infundir su aliento, nos quiere alentar, nos quiere animar. Nos quiere animar a seguir hacia adelante. Y vea lo que dice en el versículo 5 y ahí vamos. ¿Están ahí? ¿Están conmigo? Amén. Mientras estén con Dios, que mejor bendición. ¿Están con Dios? Amén. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia, note esta palabra, en presencia de mis angustiadores. No solo nuestro Dios es el buen pastor de todo, pero dice que Él prepara una mesa la prepara una mesa con todo. En esta mesa que prepara Él ahí, prepara esta mesa y prepara los mejores manjares, lo prepara lo mejor, prepara la mejor comida, prepara todo lo que tú y yo necesitamos. Dice, aderezas mesa delante de mí. Y yo puedo sentarme para hablar con Él y Él está del otro lado y dice, esto es lo que tengo mejor para ti. Eso es lo mejor, de lo mejor. Y es solamente acércate a mí, está aquí conmigo. Y Él lo hace. Él está aderezando mesa delante de nosotros y a veces nosotros no nos damos cuenta que lo que está haciendo, está preparando. Lo que dice aderezar es preparar mesa delante de nosotros, delante de los que nos están angustiando, delante del temor, delante de la aflicción, delante de la preocupación, delante de la desesperación, delante del desánimo, delante de todo lo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor. Él prepara mesa. Él tiene preparada la mesa. ¿Cuántos de ustedes preparan esa mesa para ir a la cena y la preparan bien? Cuando hay una cena, hay unos invitados, ustedes, las damas, saben mejor que yo y que otros la preparación de una mesa. La preparas, te aseguras que todo esté en su lugar, que esté limpia la mesa, por supuesto el mantel, lo pone el mantel bien limpio, el mejor mantel, por eso le llaman mantel de manteles largos. Hoy estamos de manteles largos, le sacan lo mejor. Saca la mejor, los cubiertos, la alacena y todo eso, porque estás preparando mesa para alguien especial. Dios dice que Él está preparando mesa para nosotros. Él prepara mesa porque Él quiere que vengamos. Él quiere que vengamos y nos sentemos. No solamente prepara mesa. ¿Qué hace cuando ya la mesa está preparada uno? ¿Qué hace? Siéntate. Ahora te sientas, dice Él, te sientas y yo estoy aquí. Dios está ahí preparando la mesa porque Él quiere tener comunión conmigo. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros cenamos? Cuando compartimos alimentos, ¿qué hacemos? Hay comunión. Él dice, yo quiero tener más comunión contigo. Ya tengo la mesa preparada, ahora siéntate, que yo estoy aquí y te preparé la mejor mesa y ya puedo disfrutar de todo lo que Él preparó. Si nosotros preparamos, los chefs, ¿cuántos chefs tenemos aquí? Chefs. No, y ustedes también, las amas de casa, ¿cuántos? ¿Cuántos? Preparan lo mejor. Si ustedes saben preparar lo mejor, imagínate Dios lo que Dios está preparando. Dios está preparando muchas cosas más grandes de las que nosotros imaginamos. Entonces Él dice, yo estoy preparando.
Solamente ven conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste y dijiste, Señor, no entiendo por lo que estoy pasando? No entiendo por qué estás permitiendo esto en mi vida. Pero tú estás haciendo algo grande. Tú estás preparando mesa delante de todos mis angustiadores, delante de mis enemigos. Él prepara mesa y dice, sienta, yo estoy aquí contigo. Aliméntate. Estás cansado. Aliméntate. Yo sé que estás sufriendo. Yo soy el bálsamo. No te preocupes, todo va a estar bien. Y tú estás ahí con Él en esa comunión. Él está preparando todo eso para nosotros. Está preparando para cada uno de nosotros. Y a veces nosotros no entendemos. Pero Él está preparando. Ya me quedé muy tranquilo aquí porque estoy en comunión con Dios y descansando. Pero desde aquí les voy a predicar a los últimos minutos que me restan. Más tranquilo. Eso es lo que Dios quiere, de que descansemos en Él. ¿Para qué es una silla, hermanos? Para descansar. Él dice, por eso prepara mesa, porque tiene no solamente mesa, tiene la silla para sentarse y descansar. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros, descansar. Descansar en Él, en sus promesas. Descansamos en Él. O es un refrigerio, hermanos. Después de una gran cena, ¿qué pasa, hermanos? Tú estás en refrigerio, tu alma se regocija. Amén. Dice el buen dicho por ahí, panza llena, corazón contento. Y hay una alegría, hay un gozo. Y estás descansando en Él. Él dice, descansa en mí. Descansa. Y saben lo que entendí, porque algunos hermanos ayer me decían, pastor, no entendemos, no sabemos y no sabe lo que, no entendemos el propósito de Dios. Pero hoy, mientras yo estaba disfrutando un manjar, comiendo, Dios me pone, gracias a los hermanos que nos invitaron a la cena, al almuerzo, Dios me puso en mi corazón y me dijo así: ¿sabes por qué permití que pasara eso? Para que otro siervo de Dios viniera y hablara al corazón de la iglesia. Que mi mente, y cuando tú te dejas dirigir, guiar por Dios, Dios lo hace mejor que nosotros. Todo es oración. Yo estaba orando y decía, mientras estaba todo el día, ahí hay testigos trabajando arduamente, me dolía todo, que no hice nada, mucho, pero me dolía todo. Dice, Señor, no lo entiendo, pero yo sé que tú tienes un propósito para todo. Mientras estaba en esta tarde, ahí con los hermanos, disfrutando de una mesa, de un manjar, Dios me pone en mi corazón y en mi espíritu, me dice, ¿sabes por qué permití? Porque tú no tenías planeado, aunque tenías pensado llamar al hermano Barreto, a otros hermanos aquí que predicadores. Eso era mi mente, en mi mente. Pero Dios tiene otro plan. Y el misionero me llamó a mí. Es cuando Dios obra así, hermano. Él me llamó y me dijo, no se preocupe, estamos orando por ustedes, escuché lo que pasó y ahora estamos dispuestos en lo que lo podamos ayudar. Y el Espíritu Santo me dijo, hermanos, ¿mañana tienen alguna cita, algo? Sí, pero después, más tarde. Puede traer la palabra de Dios con mucho gusto y con mucho gozo. Y él vino y es lo que necesitamos. Yo pude entender algo de lo que, por eso pasé eso, para que Dios permitiera que otro siervo que ya había terminado la conferencia, que ya había terminado todo, pudiera venir y pudiera expresar, comunicar el mensaje de Dios para toda la iglesia y para los que están allá en casa.
Y Dios obra, Dios sabe mucho mejor que lo que nosotros sabemos. Eso es parte de lo que ya he entendido. Y Dios obra así. Podemos entender, nos acercamos a Él, descansamos en Él y todo va a estar bien. Qué bendición. Tenemos un Dios vivo, un Dios que está en control. Él no está nervioso. Un hermano dijo a los hermanos que son más efusivos, a los hermanos que gritan más en las iglesias, a los hermanos que gritan o hablan cuando oran todos a la misma vez y todo, le dijo, pero ¿por qué le gritas a Dios si Dios escucha? Dios no es sordo. Y el otro le dijo, porque quería defender su posición, pero tampoco Dios es un Dios nervioso, que cuando le grito se va a poner nervioso. Él está tranquilo. Lo importante es tener la fe en Él y pedirle a Él que Él está en control de todo. Y qué bendición. Hay descanso. Yo no sé de ti, aunque podamos estar cansados físicamente, pero descansamos en Él. Es el mejor refrigerio que podemos tener. El mejor refrigerio. Es también, ve qué cómodo es cuando uno confía en Dios y descansa en las promesas de Dios. Hay descanso. Hay descanso para nuestras almas. Y dice, confortará mi alma. Porque son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Muchas son las aflicciones. ¿Cuál es tu aflicción en este día? ¿Cuál es mi aflicción en este día? ¿Cuál es? ¿La nombras? ¿Cuál es? Ponle nombre. ¿Cuál es tu aflicción? La enfermedad, inseguridad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El futuro incierto. Descansemos en Dios, que Él tiene cuidados. Ya estaba muy cómodo ahí. Oh, qué bendición. Tengo un último ejemplo. Vayan conmigo a Marcos 4:37. Marcos 4:37. Marcos 4:37 dice la Biblia, pero se levantó una pequeña tempestad. Ya no han llegado ahí, hermano. Una gran tempestad. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. El Señor Jesucristo estaba ahí en la barca. Habían ellos estado por un tiempo pasando por varias áreas y llegan a un tiempo que físicamente el Señor Jesucristo se cansó. Qué bendición, hermanos. El Señor Jesucristo 100% Dios, 100% hombre, se cansaba también. ¿Cómo dice que se cansaba? Vea lo que dice el próximo versículo. Y Él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Estaba ayunando. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba durmiendo. Él también dormía, se cansaba, hermano. En lo físico se cansaba. Estaba durmiendo. Y los discípulos se comenzaron a gritar, comenzaron todos a hacer una gran bulla y decir, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Vea hasta dónde llega nuestra humanidad, hasta dónde llega nuestra incredulidad cuando pasan y vienen tempestades gigantes, literales a nuestras vidas. Ellos estaban temiendo por su vida. La barca esa, el bote ese se estaba hundiendo ya. Estaba con las olas, dice que las olas se movían para todas partes. Yo no sé si tú te has encontrado alguna vez en alta mar, aquellos que han ido de crucero. Y las olas, pero los botes hay veces que son enormes, son grandes, y las olas pues casi ni se siente las olas. Pero ver una barquita como el Señor Jesucristo iba. ¿Cuántos han ido en esas barquitas, en esas barcas?
Y cualquier, mira, a una olita así, por más mínima que sea, mueve el bote. Y ese era un bote que no era tan grande. Y ahí iban los discípulos. Y todos iban ahí, iban algunos contando sus chistes, porque eran humanos también. Iban otros contando de lo que habían visto antes. Otros estaban tirando el anzuelo para pescar. Y otros estaban ahí tranquilos mientras sucede una gran tempestad. Las grandes tempestades, hermanos, nunca las esperamos. Suceden de repente. De repente dice ahí que vino una gran tempestad, se levantó una gran tempestad de viento. Un huracán, para que entiendas. Un huracán de cuarto grado, no lo dice la Biblia, pero era algo grande. Si Dios lo dice que era una gran tempestad, es porque era una gran tempestad. Y las olas estaban tan altas. Y ya no podían ellos más. Y Él les dice, vea cómo les dice, maestro. Y ellos fueron corriendo, me imagino allí, y le dicen, lo despertaron. Y el Señor Jesucristo se despierta. Él sabía, Él ya sabía. Todo, Él había mandado, Él había permitido esa tormenta. Y lo despertaron y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y así nos preguntamos nosotros. Señor, pero ve lo que estoy pasando. ¿Qué pasa, Señor? ¿No ves que lo que me encuentro no estás pendiente a mí? Tú dices que nunca me vas a abandonar, que nunca me vas a dejar. Es lo que estaban diciendo ellos. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué permites que estás esto? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y esa es una pregunta que todos hacemos. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado de mí? Mira lo que estoy pasando. Mira lo que estoy sufriendo. Mira lo que estoy atravesando. ¿Dónde estás? ¿Y tú estás durmiendo? Y vea lo que dice el versículo 39. Y levantándose el Señor Jesucristo, tranquilo, me imagino Él, tranquilo, sin ninguna desesperación, se levanta tranquilo y calmadamente dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Él tiene control de las tormentas. Él levantó la tormenta. Él sabía para qué, con qué propósito levanta las tormentas. Para que vayamos a Él. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron a Cristo. No es para que nosotros nos desesperemos y vayamos y le contemos a todo mundo y a Raimundo y a todo mundo y le digamos las cosas que estamos sucediendo. No. Él dice, ven a mí, yo te estoy esperando. Ven a mí. Hablemos, conversemos. Él sabe lo que está pasando. Él tiene el control. ¿Por qué permite Dios que pasemos estas tormentas en nuestras vidas? Para que dependamos más de Él. Y Él les estaba enseñando una gran lección y los enseñó a nosotros y la dejó aquí para que dependamos más de Él. ¿Sabía, hermanos, que cuando hay la tormenta y ahí no hay control de nosotros, de nuestra propia vida, solo Él tiene el control? Y Él tiene el control de calmar esa tormenta. Él tiene control, aunque pasemos por la tormenta misma, Él está en medio de nosotros, en medio de la tormenta. Y Él les dio paz. Cuando dijo, calla, enmudece, hubo gran bonanza. Ve lo que dice a continuación. Y se hizo grande bonanza. Hay una paz tremenda. Cuando nosotros vamos a Él, le confiamos lo que estamos pasando, lo que estemos atravesando, Dios nos envía y confiamos en Él. Y puede estar la tormenta a nuestro alrededor, puede estar el fuego a nuestro alrededor y no nos vamos a quemar. No nos vamos a negar si estamos en el agua, no nos vamos a ahogar, porque Él está ahí. Él está no en medio, está en la tormenta. Yo prefiero estar con Cristo en la tormenta que estar fuera de la voluntad de Dios y no haya tormenta. Es mejor. Ellos estaban donde debían de estar. No hay si hubiera, algunos podrían haber preguntado, Pedro, uno de ellos, me hubiera quedado y no hubiera pasado esto. ¿Por qué decidí venir con ellos? No, ellos dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Tú eres el capitán, tú sabes del mar
Y cuando ellos, imagínate ver a ellos que aún el viento le obedece a él. El viento le obedece. Él dice, calla, enmudece. Y el viento, hay vientos ahora, no solamente hablando literalmente de esos vientos, pero hay vientos de mucho terror allá afuera. Aquí mismo hay vientos de amenaza contra nosotros los cristianos. Hay todo eso, pero hay vientos, solamente son vientos. Tenemos paz. Dios nos da la paz. Y solamente hay que confiar en Él. Ellos no solamente, Dios les enseñó a depender de Él, pero también ellos vieron de primera fila lo que es capaz de hacer nuestro Dios. Ellos vieron lo que Dios es capaz de hacer. ¿Has visto lo que Dios es capaz de hacer? ¿Hemos visto lo que Dios es capaz de hacer? Si solamente confiamos en su grandeza, confiamos en sus promesas, Dios siempre está dispuesto a oír. ¿Él los escuchó, sí o no? ¿Él hizo, sí o no? ¿Él estuvo atento, sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros estamos intranquilos, inseguros, si Él está con nosotros? Última escritura en esta noche. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. ¿Qué dice, hermano? Hebreos 4:14. Vea lo que dice. Por tanto, vamos a leerlo. Vamos a leerlo todo desde el 14 hasta el 16. Todos para terminar, y con esto terminamos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en algunas cosas, en solamente las cosas espirituales, en todo. ¿Qué quiere decir en todo, hermano? Que Él fue tentado como un hombre en todo. Como tú y yo somos tentados, hombre. ¿Estás aquí, hombre? ¿Cuántos hombres hay aquí? Como tú y yo, hombre, somos tentados, Él fue tentado. En todo. En todo. Según nuestra, ¿qué dice? Semejanza. Pero muy importante, díganlo todos, pero sin pecado. Gloria a Dios, pero sin pecado. Dice entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para ser fortalecidos. Eso es lo que Dios quiere, acércate. Decía, cuántas veces no grité, le decía a su pueblo, cuántas veces no les dije, y que yo era como una gallina que quería cobijarlos a todos mis polluelos. Cuántas veces no les grité. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Cuántos tienen gallinas? Yo sé que algunos aquí tienen gallinas. Y ven a esas gallinitas, a esos polluelos que llega la noche, cubren sus alas, y especialmente cuando acaban de nacer, de empollar, se le llama así. Hay de ti si te acercas a una gallina de esas. Dice, ¿cuántas veces Él nos protege? Estamos debajo de sus alas. Él nos está protegiendo. Nada nos puede pasar. Somos sus pollitos, somos sus ovejas. Ahí estamos. Estamos seguros. Estamos seguros en Él. Que en esta noche, sea lo que sea que estemos atravesando, enfermedad, depresión, ansiedad, tribulación, todo lo que termina en Sión, ven a Él, acércate a Él, que Él está aquí, listo. Quiero que anotes, porque no se me fue el tiempo, estos dos versículos más, 2 de Corintios 4:17 y Efesios 3:20. 2 de Corintios 4:17. Ya que no puedo esperar, ni ustedes pueden esperar a escuchar lo que dice, yo voy a tomar la libertad de leerlo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estas son versículos de pirámide. ¿Cuántos han escuchado esas pirámides? No, no esas pirámides, no. Esto es verdadera pirámide. Que cuando dice el primer versículo, la primera palabra que dice, porque esta leve tribulación momentánea que estamos pasando. ¿Qué está hablando, hermanos? Esta leve tribulación, que estamos pasando por una momentánea tribulación por ahora, que es temporal, que va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar que Él está viendo que nosotros está esperando, desesperado, que veamos su gloria en ese problema. Entonces puedes poner arriba gloria, la gloria de Dios, porque de todo lo que estamos pasando, la gloria quien se la va a llevar es Dios, porque Él merece toda la gloria. Entonces puedes anotar ahí sobre el versículo gloria. Debajo de allí puedes anotar el peso de gloria. Va la pirámide así. Después de ese peso de gloria puedes anotar el eterno peso de gloria. Después de ahí puedes anotar el excelente peso de gloria. Después de ahí la pirámide ha avanzado más, dice el más sobreabundante, excelente peso de gloria. Eso es lo que dice, excelente y eterno peso de gloria. Y en Efesios 3:20, me voy a tomar la libertad de leérselo, porque yo sé que ustedes no pueden esperar a llegar a casa, ni los que están en casa de que lo vamos a proyectar. Entonces yo quiero leerlo. Amén. No los veo tan animados. Amén. Están ahí. Estamos llegando. Ya llegamos. Amén. Efesios 3:20 dice así, hermano. Véanlo conmigo y nos ponemos de pie para terminar. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, algunas cosas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta pirámide del versículo es arriba, ponle pedir, petición. Petición, ¿cuál es nuestra petición? ¿Cuál es nuestra petición en esta noche? Pónsela allí y llénala tú. Mi Dios, te pido esto. Debajo de ahí puedes decir todo, algunas cosas, dice todo lo que pedimos. Todo lo que pedimos, dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. De abajo de ahí le puedes poner más de lo que pedimos. Él nos da siempre más de lo que pedimos. Allá los de casa digan amén también. Yo sé, ahí escríbanlo. Más de lo que pedimos nos da. Debajo de esa frase de pirámide de este versículo puedes poner más sobreabundante de lo que pedimos, Él nos va a dar. Y la última es excediendo, sobreabundantemente de lo que pensamos. Ya pedimos, de lo que pensamos, Dios nos lo va a dar. Dice las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o, ¿qué dice? Entendemos. Dios siempre nos da más de lo que pedimos. Nosotros le estamos pidiendo algo solamente aquí, pero Él tiene algo mucho mejor. Entonces, como decía alguien, yo sé si el hermano Barreto lo dijo algo así, pero me encantó eso que dijo él y es bíblico. Lo dice aquí la palabra. Él dice, hay que pedirle a Dios la petición que tenemos, pero hay que decirle a Dios, pero olvídate de mi petición. Si tú tienes algo mejor, pues yo quiero eso, algo mejor. Olvídate de lo que yo te estoy pidiendo, porque a veces no sabemos cómo pedir. Olvídate de lo que yo te pedí, Señor. Si tú tienes algo mejor, dame lo mejor.
No que seamos egoístas, pero esto es bíblico. Dios quiere. ¿Quién de nosotros los padres no queremos lo mejor ya dijimos, para nuestros hijos? Todos queremos. Levanten su mano los que quieren lo mejor para sus hijos. Nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Él nos va a dar mucho más de lo mejor. A veces no lo entendemos, no lo vemos, pero no importa si no lo vemos, créelo. Hay que creerlo. Hay que creerlo, que Él lo va a hacer. Vamos a orar en esta noche.